Como sabéis, estamos en el estudio del Espíritu Santo, ¿bien? Vimos anteriormente la persona de Jesucristo y empezamos el viernes pasado con la persona del Espíritu Santo. Y la primera conclusión a la que llegamos es justamente esto, que el Espíritu Santo era una persona, no persona de carne y hueso, sino alguien que tiene personalidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque vimos que el Espíritu Santo habla, enseña, recuerda, guía, tiene voluntad, además se refería con le llamaba él, con acento, ¿eh? Esto es personalidad. Tiene voluntad, piensa y conoce, se entristece, intercede, esto se oye muy raro para mí, ¿eh? Miente, testifica, llama, envía, vimos muchas cosas y llegamos a la conclusión de que solo alguien con personalidad podía hacer esto. Una fuerza no puede hacer esto. Una cosa no puede hacer esto, un viento no puede hacer esto, ¿sí? Luego vimos que el Espíritu Santo, además de ser una persona, es una persona divina. Es decir, vimos que el Espíritu Santo era Dios. Y hablamos como directamente, por ejemplo, en Hechos 3:4 dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Bien? Así que el Espíritu Santo posee atributos de Dios. El Espíritu Santo realiza obras que solo Dios puede hacer. El Espíritu Santo es llamado Señor, ¿bien? Porque el Señor es el Espíritu, dice 2 Corintios 3:17. Además, hay textos que se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento pasan a hablar del Espíritu Santo. Todo esto lo vimos, si te lo perdiste, tendrás hoy, o en breve, el vídeo en YouTube, ¿bien? Luego vimos sobre las funciones del Espíritu Santo en el creyente. Vimos que nos convence de pecado, nos regenera, habita en nosotros, nos guía a toda verdad, nos da poder para vivir la vida cristiana. Todo esto ya lo vimos. Y luego vimos cómo el Espíritu Santo es quien produce el fruto en nosotros de la vida cristiana. Y hoy vamos a hablar, y lo hago con mucho respeto porque, mira, prefiero hablar sobre temas más sencillos como el amor, el perdón, etcétera, que todo el mundo está de acuerdo, ¿bien? Pero hoy voy a hablar un poquito, voy a seguir hablando sobre el Espíritu Santo y voy a hablar sobre esto que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo, ¿bien? Entonces, voy a intentar ser muy neutral, sin meterme con nadie, voy a dar, obviamente, lo que yo entiendo, pero sé que esto es un tema que no todo el mundo en el cristianismo está 100% de acuerdo y voy a dar las diferentes posturas también. Bien, así que vamos allá. ¿Qué es esto de la expresión que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo? En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, esto está diciéndolo Juan, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Bien? Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 1:8, 3 versículos más allá, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si tenéis curiosidad de saber qué pasó, está en Hechos 2, os lo doy de tarea para casa. Bien, os lo leéis tranquilamente y ahí ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, leo solo 4 versículos, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Bien? Esto que he dicho hasta ahora nadie lo pone en duda. Todo el mundo está de acuerdo hasta aquí. Ahora las preguntas vienen, que son las difíciles. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado para nosotros como creyentes? ¿Y qué efectos tiene en la vida del creyente? Así que lo primero es que vimos que el Espíritu Santo tiene que ver con la conversión del creyente. Juan 3:5, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua
y del Espíritu. Y dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, para yo nacer de nuevo, necesito al Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo haga algo en mí, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si yo tengo que tener vida espiritual, ¿quién me la va a dar? El Espíritu de Dios. Además, para yo estar convencido de que soy pecador y que necesito a Dios, como vimos también en Juan 16, 8, 11, dice que Él es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, para yo darme cuenta que soy pecador, que le he fallado a Dios y que yo necesito de la presencia de Dios, del perdón de Dios, de la nueva vida, yo necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida. Hasta aquí, todo bien. Romanos 8:15 dice que el Espíritu Santo nos da un espíritu de adopción que nos permite clamar Abba, Padre. Por tanto, incluso el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 8:9 llega a decir que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Fácil, sencillo. Así que tenemos claro que para convertirnos, para ser creyente, no hay un creyente que pueda ser creyente sin el Espíritu Santo. Esto no puede ocurrir. No puede ser que alguien diga, no, yo soy cristiano, pero no creo en el Espíritu. Bueno, si el Espíritu Santo no hubiese hecho algo en tu vida, tú no podrías haber llegado a los pies de Jesús. Pero ¿es esto el bautismo en el Espíritu Santo? Cuando la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo, ¿se refiere a esto? ¿A la obra del Espíritu en la conversión? ¿A convencernos de pecado? ¿A llevarnos a los pies de Jesús? ¿A crear en nosotros esa nueva vida? ¿Se refiere a esto? Y bueno, hay algunos que piensan que sí, que es en este momento donde todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo. Cuando se convierten, reciben el bautismo en el Espíritu Santo automáticamente y ya está. Y se centran, por ejemplo, en textos como Romanos 8:9, dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, por ejemplo, este texto que hemos leído antes. O 1 Corintios 12:13, donde dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, lo leo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. Por tanto, para los que piensan así, esto no sería una experiencia separada. Yo me convierto, y ya tengo el Espíritu Santo y ya está. Se entiende como una obra espiritual interna, o sea, no tendría por qué nadie ver nada de esto, ¿vale? Y todos los cristianos lo poseen por igual, ya está, no hay nada más, es así de sencillo. Otros creen que no es así, sino que una cosa es la conversión y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Y, por ejemplo, los textos que avalarían o que podrían centrarse en esto sería: ¿por qué los discípulos necesitaron un bautismo en el Espíritu Santo? ¿Acaso no creían ya? ¿No? En Hechos 2, cuando le dice Jesús, esperad, antes de empezar a testificar, esperad el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Acaso los discípulos no eran creyentes ya en Jesús? Ya se habían bautizado en agua, y habían aceptado, y habían creído que Él era el Mesías, pero faltaba algo. Necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 8, por ejemplo, 14 al 17 dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de creyentes, es decir, que habían aceptado a Jesús, habían decidido bautizarse en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo, lo que se llamaría el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 19 tenemos otro ejemplo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿ciertos qué? Discípulos. Seguimos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, eran creyentes en Jesús, eran discípulos, pero no habían escuchado hablar sobre el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, es decir, bautismo de inmersión en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús,
el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, aquí ni siquiera quizás habría entendido esa parte. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Bien, esta forma de pensar, vendría a decir que la conversión es una cosa y el bautismo es otra en el Espíritu Santo, podría venir después del bautismo en agua. Está asociado a una especie de empoderamiento espiritual, como un poder que viene sobre nuestras vidas al recibir este bautismo del Espíritu Santo, y es algo que se busca activamente mediante la oración y se considera una experiencia que es consciente y que además es reconocible. Es decir, uno sabe cuando fue bautizado en el Espíritu Santo y los demás pueden ver que esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Esta forma de pensar sería las Asambleas de Dios, por ejemplo, que es la Iglesia pertenece a las Asambleas de Dios, el pensamiento pentecostal. Además de esto, vendría a decir que el bautismo en el Espíritu Santo está evidenciado por los dones espirituales. Y de esto lo haremos despacito más adelante, pero quiero resumir. ¿Qué son los dones? Es un regalo que Dios nos da, donde se puede ver el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Y aquí hablaríamos sobre las lenguas, la profecía, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, etc. Lo veremos después. ¿Bien? Ejemplo, Hechos 10, 44, 45, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, una evidencia, es decir, es un don que recibieron del Espíritu Santo y esto se veía. Y la última parte de cómo se entiende esto. Hay algunos que piensan que ni una cosa ni otra. Es decir, ni es que el bautismo se recibe en la conversión, ni es que se recibe en un momento dado como una experiencia fuerte de empoderamiento espiritual donde tú recibes dones del Espíritu Santo, sino que simplemente es algo que tiene que ser continuo. Efesios 5:18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 4:31, después de que Pedro y Juan recibieron las amenazas de que no podían seguir hablando ni testificando de Jesús, la iglesia ora pidiendo valentía y pidiendo denuedo para seguir, y dice, después de esto, dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero si habían sido llenos, ¿no? Otra vez fueron llenos. Entonces se centran en este texto. Bien, después de estas tres, es decir, está el bautismo en el Espíritu Santo en la conversión y ya todo el mundo estamos bautizados en el Espíritu Santo. Es algo que puedo buscar, es una experiencia aparte que yo puedo buscar y que puedo encontrar y puedo disfrutar, o que simplemente es una llenura constante. Ahora voy a hablar un poquito de lo que, como lo entiendo yo, bien, que soy el que estoy hablando. Y al mismo tiempo, cómo podemos hacerlo de forma coherente, sin entrar en discusiones, sino disfrutando la realidad de lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo. Así que, número 1, tengo que tener claro que todo creyente, es decir, yo, si soy creyente, necesito la vida y la obra del Espíritu Santo en mí. Yo no puedo vivir de espaldas ni ignorando al Espíritu Santo. Y es triste ver que hay cristianos que ni siquiera son conscientes de la persona del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo primero que tiene que cambiar. Porque si hay un ayudador en nosotros y el que está en nosotros es el Espíritu Santo. Yo tengo que ser consciente de que yo necesito del Espíritu Santo para mi vida cristiana diaria. Y esto no lo puedo obviar, no puedo ser ignorante de esto. Cuando alguien entrega su vida a Cristo de forma sincera y genuina, el Espíritu Santo vive en esa persona. Y esto es así. Por tanto, hay cristianos que por no haber experimentado quizás algo sobrenatural o un fuego o algo, se sienten mal porque dicen, y si yo no tengo al Espíritu Santo, no, esto no puede ser así. Si tú has entregado tu vida a Jesús y tú has rendido tu vida a Jesús y has abierto tu corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Y tú no te tienes por qué sentir, ¿será que está en mí, que no está? Este tipo de dudas y miedos no deberían existir,
Porque tienes que tener la seguridad de que cuando tú le entregas tu vida a Jesús y le abres tu corazón, el Espíritu Santo entra a vivir en tu vida. Lo que la Biblia llama bautismo en el Espíritu Santo puede ocurrir en la conversión, sí, puede ocurrir en la conversión, pero no tendría por qué. Es decir, puede ser un evento que en ese momento yo me arrepiento, entrego mi vida a Jesús, pero yo experimento esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo más adelante. Y voy a poner un ejemplo que lo vamos a coger con pinzas, ¿bien? Pero para que lo entendamos. Igual que cuando yo me convierto y me arrepiento, ¿me podría bautizar con agua en ese momento? Sí, pero no tengo por qué. No me podría bautizar en agua más adelante. Pues igual cuando yo tengo vida espiritual en mí, el bautismo en agua es un reflejo del arrepentimiento que se produjo en el interior, ¿bien? El bautismo en el Espíritu Santo sería un reflejo visible de algo que ha pasado en mi interior, que es una vida espiritual, activa. ¿Pero podría ocurrir en el momento de la conversión? Sí. ¿Podría ser más adelante? Desde mi punto de vista, sí. Aunque esta experiencia es importante en la vida del creyente, no hace ni determina la madurez en el cristiano. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, porque hay veces que se mide la madurez en el cristiano por la cantidad de dones que uno refleja. No, pues mira, ora por los enfermos, tiene profecía y habla en lenguas mucho, es muy espiritual, muy maduro. Vamos a ver luego qué mide la madurez en el cristiano, pero no es la cantidad de dones, ni es el bautismo en el Espíritu Santo. No, es que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y tú aún no, te miro por encima del hombro. No mide la madurez en el Espíritu Santo, en la vida cristiana. Los dones del Espíritu Santo es una manifestación del bautismo en el Espíritu, sí, y como bien dice su nombre, son regalos, es decir, dones. Y esto no otorga ninguna autocomplacencia, ningún orgullo, porque ¿qué es un regalo? Un regalo. Por tanto, yo no puedo vanagloriarme de decir, yo tengo 2 dones y tú solo uno, es que yo soy, ¿verdad? Un regalo es un regalo, no sirve para vanagloriarse. El bautismo en el Espíritu Santo no es una meta final. Y eso es importante que lo entendamos porque yo he visto cristianos pentecostales, obviamente, que se pasan buscando el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y el día que lo reciben y hablan en lenguas dicen, ya, por fin, llegué, terminé mi vida cristiana, me puedo morir, ya. Ya es como si hubiesen llegado a una meta y es un final, y de repente ya dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de buscar a Dios. No tiene sentido. El bautismo del Espíritu Santo no es la meta final. Es algo que ocurre, pero no es la meta final. Y este punto, a ver si lo consigo hacer entender. Lo importante no es tanto la forma doctrinal en que entendamos cómo es el bautismo en el Espíritu Santo, sino la forma en que vivimos al Espíritu Santo. Y pongo un ejemplo. Hay algunos que critican, por ejemplo, los que piensan que todo el mundo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo cuando nos convertimos y por tanto sería como, bueno, son menos espirituales. Pero si esa persona que piensa así vive buscando la llenura del Espíritu Santo constante y vive buscando la compañía del Espíritu Santo y anhela que obre en su vida y está con el fuego encendido, esa forma de mentalidad no le va a perjudicar tanto como quizás a alguien que sí que cree en el bautismo, que es algo especial y poder de Dios y manifestación, etcétera, pero no rinde su vida a Dios, ni busca la compañía del Espíritu Santo, etcétera. Por tanto, lo más importante es cómo vivo mi vida espiritual, cómo vivo mi relación con el Espíritu Santo, cómo vivo esto. No tanto cómo lo pienso, cómo lo entiendo teológicamente, sino cómo lo vivo. Y el punto donde más me quiero centrar es el siguiente. ¿Cómo voy a reconocer en mí mi madurez espiritual? ¿Cómo yo sé que soy una persona madura en el Espíritu? Y dice Mateo 7, a partir del versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. Ojo, estamos hablando de profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conoceréis.
Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que si yo tengo que centrar mi atención en buscar la madurez espiritual, en lo que yo tendré que trabajar, en lo que tendré que esforzarme, en lo que tendré que pedirle a Dios en mí, es el fruto del Espíritu Santo. Y si yo tengo que juzgar, y entenderme juzgando no para señalar, sino para determinar si una persona es madura, espiritualmente hablando, tendré que coger la vara de medir del fruto del Espíritu Santo, no de los dones. Si alguien viene y empieza a hablar en lenguas fuerte y da una palabra de profecía poderosa, etc., pero si cuando yo empiezo a ver su vida no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad ni bondad, no hay fe ni mansedumbre ni templanza, ¿es posible que esos dones vengan de Dios? Sí, luego hablaremos un poquito de esto. Puede ser, pero no es una persona madura espiritualmente. Porque la madurez se mide por el fruto, no por los regalos que yo voy a recibir. Y ahora vamos a ver esto. Por eso es posible lo que pasa en Mateo 7. Dice el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y en el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué dice? No profetizamos en tu nombre. La profecía es un don del Espíritu Santo. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos son dones del Espíritu Santo. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque lo que mide es el fruto. Lo que importa, la más importante, es el fruto. Lo que determina si yo estoy cerca de Dios o no es el fruto, no los dones. Ahora, hablando de los dones, lo que yo produzco habla de mí. Es decir, si yo voy a un examen y yo me esfuerzo, estudio y saco una buena nota, esa nota es un fruto de algo que yo he trabajado. ¿Eso habla de quién? De mí, como buen estudiante. Ahora, si mi padre, por haber sacado esa nota, o el profesor decide hacer un viaje a toda la clase, etcétera, e invitarme a Portaventura 4 días, ¿eso habla de mí o habla del profesor? Si mi padre me regala la PlayStation 5, ¿habla de mí o habla de mi padre? Por tanto, los dones del Espíritu Santo no hablan de nosotros, hablan de quién es Dios y de cómo es con nosotros. Si yo tengo el don de profecía o el don de sabiduría, habla de quién me lo dio, que es Dios, no de cómo soy yo, de lo santo que soy yo, ni de lo bueno que soy yo, ni de lo poderoso que soy yo. Por tanto, si alguien viene jactándose de los regalos de Dios, tendremos que decirle, amigo, ¿pero acaso tú has hecho algo para ganar eso? Porque ahora vamos a ver cómo funcionan estos regalos que Dios da. Dice Corintios 12, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y quiero que hagamos este paréntesis, la manifestación del Espíritu, es decir, algo que se ve, algo que es visible. Porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, los dones son importantes porque empieza Pablo diciendo: no quiero que ignoréis. No podemos vivir ignorantes pensando: no, eso ya no tiene importancia, no pinta nada, no me sirve de nada. No, Pablo dice: no quiero que ignoréis. Esto existe, esto es real, esto está a vuestro alcance, son regalos de Dios. Dice 1 Corintios 14, 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es decir, es algo que yo tengo que procurar, es algo que tengo que buscar, es algo que puedo anhelar. Versículo 12 del capítulo 14 también dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo tanto, Pablo anima a abundar en los dones espirituales. Es bueno esto. Pero ojo, ¿para qué sirve? Dice: para edificación de la iglesia. Por lo tanto, vamos a ver que los dones espirituales, los regalos que Dios me da, no son para ponerme medallitas ni para ponerme títulos que yo voy a colgar en la pared, sino que son para edificación propia y de la iglesia. Es decir, para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo me pueda fortalecer y para fortalecer a otros. Dice 1 Corintios 14, aquí en el versículo 7 ponía: pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Decía capítulo 12, versículo 7. Y el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, sea para edificación mía o de los demás, pero para eso están los dones, para edificación. Dios siempre va a buscar la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso es lo que es importante. Yo tengo que ver lo que Dios me ha dado, cómo lo uso para la edificación de la iglesia. No para yo figurar, no para yo quedar bien, no para yo salir en las noticias, no para yo hacerme el importante, sino si Dios me ha dado un don, es decir, un regalo, yo tengo que usar ese regalo para bendecir a mis hermanos. ¿Cómo lo uso para edificar a los demás? Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios hace, siempre lo va a hacer para edificarnos como iglesia. No para la vanagloria personal, no para que nadie diga, no, es para la edificación de la iglesia. Por tanto, los dones que son para la edificación de la iglesia tienen que verse que es para esto, es decir, va a traer orden, no caos. Un don del Espíritu Santo bien utilizado para la edificación de la iglesia se va a hacer con orden, como Pablo nos enseñará, luego más adelante hablaremos sobre esto. Es decir, en el momento donde nos congregamos no va a traer desorden, confusión, algarabía, sino que va a ser algo que va a ser ordenado. Traerá paz a nuestro interior, no miedo ni inquietud. No puede ser que, por ejemplo, cuando alguien venga y nos profetice, temamos que como cristianos vamos a ir al infierno. No es posible, antibíblico, ¿sabes? No puede ocurrir esto. No puede ser que alguien cuando nos hable en nombre de Dios, lo que produzca sea temor sin posibilidad de salvación. No significa que Dios no pueda exhortar y pueda decirte: oye, tú estás en pecado, cuidado. Sí, pero te va a decir: arrepiéntete, te estoy esperando. Pero siempre que hay una exhortación de parte de Dios hay una posibilidad de arrepentimiento. Hasta a Nínive se le permitió arrepentirse. Pero no va a traer temor ni inquietud. Y por supuesto, ninguno de los dones va a traer condenación a lo que es el pueblo de Dios. Al revés, va a traer levantamiento, va a traer exhortación. ¿Está aquí todo bien? Voy acabando, no me quiero hacer pesado. Sé que es viernes noche. Los dones, como regalos que son, lo da a quien quiere. Estas navidades yo haré regalos, los haré a quien yo quiera.
¿no? ¿Por qué? Porque soy yo el que los doy. Y por tanto, aquí dice en el 11, dice que lo reparte a quien él quiere. Entonces, no podemos pedirlo, por supuesto. Mi hijo me puede pedir lo que quiera, me está pidiendo una Switch, me está pidiendo muchas cosas. Yo como padre se la puedo dar o no dar, ¿no? Y nosotros como hijos se le podemos pedir a Dios todos los dones, por supuesto. Os animo a que lo hagáis. Y a ver si Dios, aunque sea por pesados, nos dice, venga, va, nos da uno. Pero lo puede dar o no dar, es Él, lo da a quien quiere. Y finalmente, ¿cómo puedo saber entonces si el Espíritu Santo está en un lugar? Ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si el Espíritu Santo está en esta iglesia o no está en esta iglesia? Si yo me reúno con unos hermanos y si lo que estoy haciendo es bendecido por el Espíritu Santo y está el Espíritu Santo o no está. Pues mira, hay varias cosas que te van a dar pistas. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces la primera cosa sería, hay libertad donde yo estoy, y esta libertad se puede entender en varias formas. Primero, obviamente, no va a haber atadura del enemigo, no va a haber opresión. Si hay, se echará fuera. Traerá libertad a nuestras vidas, pero también se puede entender de otra manera, y es que el Espíritu Santo nos lleva a libertad en nuestra vida, no a esclavitud. Por tanto, si tú estás en un sitio donde lo que intentan es esclavizarte, o tú estando en una reunión con hermanos, lo que te están aportando es a esclavitud, a opresión, a sentirme que es que esto no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Esto ahí no sería el Espíritu Santo, sería carnal, sería humano. Porque en el Espíritu hay libertad. Libertad no es libertinaje ni hacer lo que uno quiere, pero no es esclavitud, no es opresión. Donde está el Espíritu de Dios, hay común unión y hay unidad. Efesios 4 dice, 1, yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por tanto, si en las conversaciones en las que yo me muevo o en los círculos donde yo estoy, o si me lleva a discutir, me lleva a conflicto, a pelea, a buscar cada uno lo suyo, a estar debatiendo sobre esto y lo otro, sin entender que lo que Dios nos llama es a la unidad, a estar juntos en armonía, a la comunión. Esa obra no sería el Espíritu Santo, sería humana. No estoy diciendo que con esto, no, este pastor, esta iglesia, no. Estoy hablando de en el momento este que está sucediendo esto no estaría siendo guiado por el Espíritu Santo. Sería humano. Porque ¿qué dijo Jesús? Que sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo el mundo va a creer si lo único que hacemos es pelear por cualquier cosa? No, por los dones del Espíritu Santo, peleamos. Por cómo se alaba a Dios en la iglesia, porque uno lo hace de esta forma, no solo coritos, no la batería, pelea. Eso no es del Espíritu Santo. Y somos muy espirituales. No, porque esto es de... Pero esto no es espiritual. Si lo que me lleva es al final a no entender que somos un cuerpo, a hacer el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por tanto, igual que el Espíritu me lleva a entender que soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios y tú también, tengo que entender que Él es mi hermano. Y por tanto, antes de que yo voy a pelear con Él porque no he entendido algo de la Biblia, que es obvio, que está así, voy a orar por Él, pero no voy a pelear con Él. Puedo debatir sanamente, yo estoy dispuesto a debatir de cualquier tema y seguramente estoy equivocado. Pero al final sé que tú y yo estaremos juntos en el cielo y me quiero llevar bien contigo porque es una eternidad lo que tengo que vivir contigo. Así que lo más importante es buscar la unidad, la comunión. Y por último, si el Espíritu Santo está, habrá poder. Es decir, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Y a veces pensamos que poder es algo como místico solamente,
Y sí, obviamente cuando está el Espíritu Santo pueden ocurrir milagros y pueden pasar cosas sobrenaturales, pero pues la dinámica de Dios, es decir, habrá movimiento, habrá capacidad para vivir la vida cristiana. No habrá un estancamiento, no habrá apatía, no habrá comodidad, no habrá simplemente no, es que yo no puedo y no puedo. No, no, no. Cuando está el Espíritu de Dios hay poder para vivir la vida cristiana, para conseguir lo que Dios tiene para nosotros. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo está en el asunto, ahí hay estas cosas. Poder, amor y dominio propio. Primera de Corintios 2:4 dice, está hablando Pablo, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando está el Espíritu Santo hay respaldo del poder de Dios. Y resumo, ya no me extiendo más, hasta aquí llegamos hoy. Os animo a que si habéis tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y quizás tenéis alguno de los dones, os animo a seguir buscando la llenura del Espíritu Santo todos los días. ¿Por qué? Porque ese regalo que Dios te ha dado es tuyo, porque te lo ha dado, irrevocable es el llamamiento y los dones, pero tienes que ser responsable con lo que vas a hacer con eso. Y tú puedes usar un don de Dios humanamente hablando. Y es triste. Porque si yo le regalo una tablet a mi hijo puede usar esa tablet para estudiar o puede usarla para perder el tiempo, ¿no? ¿Bien o mal? Entonces, nosotros los dones los podemos usar bien o mal. ¿Se puede usar mal? Sí, ya hablaremos sobre cada don y cómo se puede usar bien y cómo se puede usar mal. Pero yo tengo que ser responsable y para eso necesito la comunión constante con el Espíritu Santo. Esto que me has dado, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo uso para la edificación de la iglesia? Yo quiero usarlo bien, quiero usar bien los dones que tú me has dado. Si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo o no lo sabes, bueno, pero yo no sé si es así o es así, bueno, no pasa nada. Tú busca la llenura del Espíritu Santo y estate abierto o abierta a que el Espíritu Santo pueda en un momento dado hacer algo sobrenatural en tu vida, algo especial en un momento dado donde tú puedas disfrutar de esos dones que Él tiene preparados para ti. Porque qué triste es tener una mesa con muchas cosas y no coger ninguna para comer. Si Dios tiene cosas buenas para nosotros, las tenemos que disfrutar. Así que busca los dones. No es malo, pide uno. Yo recuerdo que cuando era joven estábamos en un campamento en Barcelona y tendría 12 años. Y el predicador, muy, no como yo, de aburrido, este era de los que grita, salta, etc. Dijo, pide un don, el que tú quieras. Y yo decía, pero eso se puede hacer, Señor, yo puedo elegir. Pide un don. Y bueno, yo con la fe de un niño de 12 años, dije, Señor, a mí me gustaría este, no lo voy a decir, porque si no queda un poco. A mí me gustaría este, Señor. Y os puedo decir que Dios contesta. Os puedo decir que Dios contesta, porque yo en mi vida he visto ese don funcionando repetidas veces, en especial. ¿Bien? No significa que los otros no puedan funcionar en un momento dado, porque cuando está el Espíritu Santo Dios puede usar y puede hacer. Pero en ese don en especial yo lo he visto en mi vida repetidas veces. Y yo digo, gracias Señor, porque mira, la fe de un niño de 12 años, que no entendía muchas cosas, no había hecho un estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ni sobre los dones, ni entendía nada, pero fui con fe a decirle, Señor, si eso tú lo tienes para mí, yo quiero eso. Así que qué bueno es que vayamos con esa fe y digas, bueno Señor, si tú tienes eso para mí, yo lo quiero. Porque yo quiero edificar a tu iglesia, yo quiero ser edificado yo quiero bendecir a mis hermanos, yo quiero fluir en todo lo que tú tienes para mí. Y sobre todo, tengamos claro que estamos en un cuerpo. Y fijaos que cuando leáis 1 Corintios 12 despacito, veréis que hablando de esto empieza a hablar sobre el cuerpo de Cristo. Y siempre va a ir unido, porque lo que más me tiene que priorizar en mi vida cristiana es ser de bendición para los demás. Y por tanto, cuando yo voy con esa mentalidad, Dios te va a dar porque Dios quiere que tú bendigas a los demás. Y cuando vas con esa mentalidad,
vas a darte cuenta cómo empiezas a fluir de una forma y los regalos que Dios te dan tienen un propósito muy claro. No es simplemente para que tú hagas una colección, no es simplemente para que tú puedas hablar y decir, ¡wow! Dios hace esto. No es para hacer un show aquí en la iglesia, no es para que salgamos en la televisión, no está destinado para eso, está destinado para que los demás sean bendecidos y se acerquen a Dios. Así que hay algo que va a desatar los dones en tu vida, ¿sabes qué es? Que empieces a tener carga por la iglesia de Dios. Así que ora en ese sentido. Dile, Señor, yo quiero ser de bendición al cuerpo y yo quiero ser de bendición a la congregación de Alcira. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tienes para mí? ¿Cómo voy a bendecir a mis hermanos? Yo quiero ver a ti fluir a través de mí. Y con esa actitud correcta, los regalos que Dios te van a dar van a ser utilizados para su fin, para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén.